inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucio pecado, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, me quería a mí salvar. Sangre que me da la paz. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto saludarles en esta preciosa hora, ¿verdad? Nuestra escuela para líderes y obreros, ¿verdad? Que estamos haciendo, ¿verdad? Para la gloria y honra de nuestro Dios, ¿verdad? Para que podamos capacitarnos y prepararnos cada vez mejor, ¿verdad? Para la obra que se nos ha encomendado hacer, ¿verdad? Como a cada uno de nosotros. Esta es, ¿verdad? Nuestra tercera lección, ¿verdad? Que tenemos preparada, ¿verdad? Para aprender y ponerlo por obra, ¿verdad? Así, hermanos, reciban un cordial saludo. Es de suma importancia, ¿verdad? Poner mucha atención y ponerlo por obra lo que vamos a aprender, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿De qué serviría tanto conocimiento si al final de cuentas no lo ponemos por obra, ¿verdad? Así, hermanos, estamos en la lección número 3, ¿verdad? Para líderes, tema, la persona del líder. Esta es la enseñanza que tenemos para esta hora y me gustaría introducirlo con oración. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti te damos gloria, honor y honra, mi Dios, por estas enseñanzas, Señor, que aprendemos, Señor, para servirte cada vez mejor con excelencia, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que tú nos has llamado, Señor, tú estás en búsqueda, Señor, de servidores, Padre, y estamos aquí, Padre amado, para aprender de ti. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, a todo conocimiento, a toda verdad, a toda justicia, Espíritu Santo de Dios. Bendito Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos des el discernimiento y la capacidad para entender esta enseñanza y ponerla por obra. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, amado Padre Celestial, por lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Estamos, ¿verdad?, para servirles y vamos a iniciar con este tema, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Anhelar tener las características de un líder de Dios. Fíjese, esa es el primer propósito. El propósito número 2 es, sepa reconocer los peligros a los que puede exponerse, ¿verdad? Hay peligros en los cuales nos vamos a exponer y vamos a ir mirando, ¿verdad? Un líder es algo más que una persona que tiene seguidores. De hecho, todas las asociaciones, grupos de música, equipos de fútbol, barras de amigos, bandas de ladrones, etcétera, tienen líderes a quienes siguen. Lo que hace la diferencia son las particularidades de la personalidad y el carácter del hombre de Dios, que es levantado como líder. Apuntemos a ser ese hombre o esa mujer de Dios que, que es reconocido por su esencia cristiana, ¿verdad? Vamos a mirar las características. La primera característica que vamos a mirar es características de un líder. A es la integridad. Es necesario que todo líder muestre rectitud de carácter y una vida llena de Dios, en la cual los principios bíblicos y morales sean evidentes. Ser íntegro significa ser uno solo, no tener una vida en la iglesia y otra en el colegio o otra en el trabajo o tener ese doblez, ¿verdad? Como dice la Biblia. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 3 al 8? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿verdad? El ser de una sola pieza evitará que el diablo encuentre
endijas o rajaduras por las cuales introducirse para afectar nuestra vida espiritual. El término integridad es una palabra que encierra en sí misma una serie de cualidades que el líder de Dios debe tener. Vamos a mirar un ejemplo. Una pareja se detuvo en la ruta para comprar 2 hamburguesas en un negocio de comidas rápidas. Recibió el pedido y se alejaron en su automóvil, dispuestos a comerlas dentro de él. Pero cuando abrieron una de las cajas de las hamburguesas, se encontraron dentro de ella un fajo de billetes. Instantáneamente, sin dudar, emprendieron el regreso para devolver el dinero que no les pertenecía. Al llegar, pidieron hablar directamente con el dueño del negocio, quien luego de escucharlos quedó tan agradecido como sorprendido rápidamente. El comerciante quiso dar a publicidad la buena acción en el canal de la televisión del pueblo, pero la pareja humildemente se negó. El agradecido hombre insistió, proponiendo entonces sacarlos al aire por la FM del pueblo, pero la pareja nuevamente se negó con recato. Finalmente, el comerciante les tomó una foto, prometiéndoles que los exhibiría como los clientes del mes en la cartelera de su negocio. Fue en ese preciso momento que el hombre se acercó y le dijo al comerciante: por favor, no hagas eso, porque esta mujer no es mi esposa. Este ejemplo deja en claro que esa supuesta humildad u honestidad difiere sustancialmente del significado de la palabra integridad. Queridos hermanos, quizás igual que yo, ¿verdad?, se hayan sonreído de cómo, ¿verdad?, presentaba una persona íntegra, ¿verdad? Pero cuando vemos su vida, ¿verdad?, resulta que no era la esposa, era la amante. Es tan difícil, ¿verdad?, mirar y podemos decir que esta persona era íntegra solo por una cosa que hizo. No, sino en todas las áreas, ¿verdad?, redondeadas. El, el inciso número B sobre características de un líder es lealtad. El líder debe de ser leal primeramente con el Señor, recuerde, con el Señor. Luego con sus superiores que lo presiden en la iglesia. Y también con aquellos a los que él enseña. Dice: acordaos de vuestros pastores que que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Infinita su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. La lealtad implica permanecer sujetos en obediencia a nuestros líderes, generando así un campo propicio para el pastoreo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice Hebreos 13, 17? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Querido hermano, ¿verdad?, que su pastor o la persona que esté bajo su liderazgo, ¿verdad?, sobre su liderazgo, que no tengan que quejarse con el Señor, decirle: Señor, pues ya cámbialo, Señor, mira, te presento tu oveja, mira, al que llamaste, ¿verdad?, no está siendo íntegro o están pasando ciertas cosas, ¿verdad? Como líder, debo cuidar el resto de los líderes que me acompañan en la obra. Sí, querido hermano, esto no es un campo de batalla en lo cual se va a pelear, ¿verdad? O va a querer ser el mejor de todos, ¿verdad? O hacer mejor las cosas. No, sino que debemos de cuidarnos los unos a los otros. Si un hermano nos pide ayuda, con mucho gusto, querido hermano, le ayudo en lo que usted necesite, ¿verdad? Esa debería ser nuestra actitud como líderes, ayudarlos, ¿verdad?, en todo. Como líder debo cuidar el resto de los líderes que me acompañan en la obra, no permitiendo que nadie hable mal de otros líderes o de mis consiervos, ni permitiendo que la queja sea la usual en nuestro lenguaje cotidiano. Fíjese, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Queridos hermanos, esto es lo más importante que debemos de hacer, quitar toda crítica, todo chisme, que lo hizo bien, que lo hizo mal, que no hizo bien esta cosa, que le faltó esto, que le faltó lo otra. Déjeselo a Dios, querido hermano, todas esas cosas. No nos metamos, ¿verdad?, como líderes en chismes, en murmuraciones, sino aprendamos, ¿verdad?, a guardar silencio y recordemos que somos libres de lo que callamos, pero somos esclavos de aquello que hablamos. Querido hermano, empecemos a entender esta área, ¿verdad? Como una de suma importancia, ¿verdad? El cuidar de los líderes. Si alguien escucha que es un líder o una persona que está hablando mal de otra, por favor, lo mejor que puede hacer es ir y llamarlo aparte y decirle: "Hey, no hagas esto", porque lo único que está haciendo es criticando la obra, y la obra que hace lo hace para Dios. Que sea Dios, ¿verdad?, el que juzgue. Inciso C, recordemos la fidelidad. La palabra fiel significa digno de fe y crédito. Fíjese qué significa fidelidad. La palabra fiel significa digno de fe y crédito. Ser fiel quiere decir estar siempre dispuesto a responder de acuerdo con la confianza depositada en mí, como en la parábola de los 2 talentos, Mateo 25, 14 al 30, ¿verdad? Quien más había trabajado y más había producido fue el más fiel, y por eso recibió aún más. En la medida que yo sea fiel con lo que Dios me encomendó, por pequeño que sea, voy a recibir más, porque voy a demostrar que soy digno de fe y de crédito. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Queridos hermanos, ¿verdad? Debemos de ser fieles en lo que se nos ha llamado. Si hemos aprendido a decir que sí, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Lo más importante, ¿verdad?, de un líder es que sea confiable, ¿verdad? No que hoy diga que sí, que a ratito lo dude, que después no lo haga. Todas esas cosas, querido hermano, lo único que hace es de que el pastor o aquella persona que está bajo su responsabilidad, déjeme decirle que lo que va a hacer, ¿verdad?, no lo va a tomar tan en cuenta como debería. Quizás más adelante quiera, ¿verdad?, servir, quiera hacer otra cosa, pero déjeme decirle que debería de cambiar ese hábito, ¿verdad?, en su vida de no ser fiel. Si nos seamos fieles, ¿verdad?, en lo que se nos ha encomendado. Algo que debemos de hacer, ¿verdad?, es tratar de llenarnos, ¿verdad?, de conocimiento de todas las áreas que estamos haciendo y serle fiel al Señor en lo que se nos ha llamado. Inciso D, firmeza. El líder debe de demostrar que sigue siendo estable aunque se halle bajo presión. Esto exige el estar dispuesto a aceptar la responsabilidad, tomar la iniciativa y perseverar en la tarea hasta que sea terminada. A medida que crecemos espiritualmente, sentiremos que la presión es mayor y que nuestra responsabilidad también es mayor. Como ilustración, se puede decir que en toda construcción hay puntos estratégicos que soportan la mayor presión de toda la estructura. Son bases o columnas fuertes, de las cuales depende todo el edificio y que están preparadas para recibir todo el peso y la presión de la obra. El líder debe tener la misma firmeza y disposición para estar y ocupar esos lugares. Querido hermano, cuando miro esta parte, ¿verdad? En México yo ayudé, ¿verdad? Como peón de albañil, como chalán, ¿verdad? Dicen por ahí, macuarro, ¿verdad? Fui peón de albañil, ¿verdad? Ayudante de un albañil. Y en el lugar donde estábamos trabajando estaban haciendo un edificio muy, muy grande. Iba a ser que por el día de hoy es un hospital, ¿verdad? Muy grande y muy hermoso. Queridos hermanos, algo que me llamó mucho la atención era que los ingenieros y arquitectos y varias personas tomaban unos frasquitos y le echaban de la revoltura que hacíamos y los guardaban y les ponían una numeración. Venía otro camión y tomaban también esa numeración. ¿Por qué lo hacían, querido hermano? Esta cosa que estaban haciendo era porque les ponían a esos frasquitos, les ponían mayor presión y admiraban
¿Qué tanta presión soportaban prácticamente ese material? Entonces, querido hermano, el que mejor material tenía, a esos que proveían ese material eran los que contrataron para que se hiciera esa obra, ¿verdad? Que hasta el día de hoy permanece firme, ¿verdad? Querido hermano, si solamente lo hayan tomado a la ligera, contratado al más barato, quizás, querido hermano, las grietas, los derrumbes pudieran ocasionar, ¿verdad? Catástrofes muy grandes. Igual lo mismo, querido hermano, recordemos que debemos de ser firmes. A pesar de la presión que se nos ponga, debemos de ser firmes. Porque cuando nos quebramos, cuando nos juiteamos, ¿verdad? O cierta cosa que hacemos, déjeme decirle, querido hermano, que ahí es donde dice el Señor, hasta aquí. ¿Por qué? Porque prácticamente la persona que está mirando no solamente está observando, querido hermano, a las tareas que hace, sino cómo afrenta esas tareas. Y querido hermano, si usted está preparado para soportar mayor presión, recuerde que les estará dando al Señor mayores capacidades, ¿verdad? Para servir en diferentes áreas donde se ocupe personas que soportan críticas, que soportan presión, que tienen el tiempo adecuado para servir y muchas cosas más, ¿verdad? No quisiera estancarme en esta enseñanza, quiero seguir hacia adelante. Inciso E es la motivación. Esto es el entusiasmo y dedicación demostrada al realizar el trabajo que he aceptado. Este entusiasmo se debe contagiar al resto del grupo. Como líder, debo ir adelante, ser el primero en llamar, en visitar, en dar mi tiempo. El jefe es aquel que da una orden y luego se sienta a ver cómo se cumple. El líder, en cambio, enseña el camino. ¿Qué dice Filipenses 3:17? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tengáis en nosotros. Pablo fue un ejemplo de líder motivado porque podía decir ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Aclaración entre paréntesis añadida, ¿verdad? Él realizaba la tarea primero, dando el ejemplo a los demás. Un líder debe transmitir lo que se debe hacer. Debe motivar al grupo marcándole, si es posible, metas diarias. Nehemías motivó a un pueblo duro que por años había vivido entre escombros a cambiar esa actitud. Las almas que llegan a nosotros también vienen de vivir entre los escombros y nuestra actitud ante ellos es fundamental. Querido hermano, la actitud que tomamos nosotros es fundamental, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, querido hermano, ser ejemplo para los demás es lo más importante, querido hermano, de una persona que está desempeñando una tarea como liderazgo. El inciso número F es el tacto. Es la habilidad de tratar con los demás. ¿Cómo tratar sin ofenderlos? Es la destreza de decir y hacer lo recto en el momento y lugar adecuado. Yo debo saber expresar mis más firmes y profundas convicciones con amor y misericordia, sin que por ello pierdan efectividad. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerde, es la habilidad de tratar con los demás sin ofenderlos, queridos hermanos. Dios le dio un espíritu de valentía, pero ese espíritu no solo debe brillar por el poder que derrama, es necesario que con ese poder también fluyan el amor y el dominio propio. Otra de las cosas, querido hermano, que me encanta, ¿verdad? Es la prudencia. Ser prudente. Es la virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Lea en su casa Proverbios 13:16, 16:23 y 17:27.
Léalo con atención, le va a servir de grande ayuda. Más vale ser precavidos que tener que remediar un mal. El líder debe aprender a actuar prudentemente y a dominar sus emociones y sentimientos, tanto en la vida personal como en el desarrollo y dirección del grupo. Eso traerá bienestar y bendición. Querido hermano, ¿verdad? No debemos de ser infructuosos, ¿verdad? Guardar rencor, molestarnos por algo que alguien no hizo. No, querido hermano, esa actitud no sirve en estas cosas, sino que debemos tener ese dominio propio, debemos de ser pacientes, ¿verdad? Sabemos que hay personas que tienen el tiempo y personas que no lo tienen. Debemos de entender esas áreas, ¿verdad? Debemos de ser prudentes en nuestro comportamiento. Inciso H es la justicia. Una de las cualidades que el líder debe cultivar permanentemente en su vida es la justicia, la virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Es la responsabilidad de actuar con justicia más allá de los amiguismos, con conveniencia, etc. Querido hermano, ¿verdad? Debemos de ser justos, no porque son nuestros amigos, ciertas personas o familiares, prácticamente nos apoyemos solo en ellos. No, querido hermano, debemos de ser justos. Todos somos servidores, todos tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de servir, preparar, ¿verdad?, adiestrar obreros para la obra que se les ha encomendado, ¿verdad? Algunas de las características que beneficiarán al líder al ser justos son: número uno, sin sentido de justicia, ningún líder puede esperar el respeto de sus seguidores. ¡Auch! Sin sentido de justicia, ningún líder puede esperar el respeto de sus seguidores. Si no es justo, querido hermano, si es injusto, si se prácticamente no hace justicia con los demás, querido hermano, no lo tomarán en cuenta. No nos tomarán en cuenta, debemos prácticamente de ser justos. Punto número 2. El precio, el preciso, es preciso fijar y mantener normas en una forma imparcial. Número 3. El líder fiel ejerce justicia sin considerar la conveniencia personal de él mismo o de otros, ¿verdad? No debemos de ver por nuestro bienestar, que porque hoy voy a descansar o voy a poner, no, querido hermano, sino que debemos de ser fieles y justos, ¿verdad? Número 4. La consideración principal es el bienestar de la obra y el mantenimiento de las altas normas de santidad y pureza basadas en la palabra de Dios. Vamos a mirar, número 1, como la presencia, ¿verdad? La presencia es la cualidad de permanecer firmemente, perdón, persistencia, ¿verdad? Me equivoqué, lo vuelvo desde ahí, desde ese punto número 1, la persistencia, perdón, es la I. Recuerde que anteriormente fue la H y hoy es la I. Persistencia. La persistencia es la cualidad de permanecer firmemente hasta lograr el propósito. Es la voluntad de vencer, perseverar en el mismo estado de ánimo, con las mismas opiniones. Hebreos 6:11 al 12 y Hebreos 10:35 al 36. Algunos aspectos importantes referidos a la persistencia. Número 1. La mayoría de los líderes son capaces de iniciar un proyecto o programa, pero pocos saben persistir. Recordemos las promesas de la palabra de Dios dadas en Apocalipsis capítulo 2, versículo y 3. Al que venciere. Fíjese, ¿verdad? Esas promesas que el Señor dejaba, ¿verdad? Lo que el Señor nos deja, ¿verdad? Que recordemos, ¿verdad? Al que venciere, ¿qué les dará, ¿verdad? Punto número 2. Algunos se sienten tentados a renunciar. El extremo opuesto a la persistencia. Querido hermano, ¿verdad? Si algo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Ser esforzados y valientes. Esforzarnos, persistir, querido hermano, en la obra que se nos ha dado. Peleemos hombro a hombro, luchando, ¿verdad?, por la obra que se nos ha encomendado. Recuerde, algunos se sienten tentados a renunciar.
el extremo opuesto a la persistencia. Número 3. Siempre existirán excusas válidas para renunciar. Siempre las tendremos. Excusas válidas. Podremos tener un sinfín de excusas. Satanás mismo intentará darnos todo tipo de argumento para que desmayemos en la obra que estamos realizando. ¿Quiere renunciar? El enemigo se encargará de deponer esos pensamientos para que renuncie, para que lo medite, lo prepare, se ponga un sinfín de cosas en su mente y lo primero que hace uno, se bloquea. Hay un bloqueo, ¿verdad?, de nuestra mente donde decidimos ya no más, ya no más, ya no más. Pero en cambio, ¿a qué me recuerda esta obra, verdad? En el lugar donde soy yo, ¿verdad? A las personas que van a veces a traer o a llevar, ¿verdad?, piedras en aquel lugar donde yo soy. Iban cargando con una piedra bien pesada. Pero cuando se sentían agotados y cansados, lo que hacían, se echaban otra piedra y seguían con ese peso más fuerte, más pesado. Y ya cuando llegaban a cierto límite, tumbaban esa piedra y sentían más ligera la carga y seguían hacia adelante. Y esa era su manera de esforzarse, de sentir que esa carga que llevaban, muchos la han llevado y aún mayores edad, como Jesucristo. Él llevó nuestras cargas, nuestras dolencias, llevó nuestras maldiciones y las convirtió en bendiciones. Querido hermano, ¿verdad? Es lo importante que hizo Jesucristo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que recuerde, querido hermano, que siempre existirán excusas válidas para renunciar, y quien no las da, no vienen de Dios. Derribemos todo argumento del enemigo y persistamos hasta asegurar la victoria. Lea 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Como punto número 4, ¿cómo lograr la persistencia? Digamos, ¿será cómo lograrlo? Estos hombres buscaron esa estrategia. ¿Cuál sería nuestra estrategia? Primero, fijar metas. Fíjese una meta. ¿Cuáles son las metas que tendría, verdad? Nuestra meta principal, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero usted fíjese una meta, ¿verdad? Para que vayan ciertos logros. Decidir cuánto está dispuesto a dar para llegar a esa meta. Fíjese, tome su libreta, su cuaderno y su lápiz y apunte, ¿verdad?, una meta. Fíjese una meta, qué es lo que debe hacer. Y también apunte cuánto va a decidir estar dispuesto a dar para llegar a esa meta. Crear un plan para lograr su propósito. Siempre tenga ese plan para lograrlo. No simplemente diga voy a hacer esta meta y se acabó. No, ponga las herramientas, ¿verdad?, que las van a necesitar. Poner su plan en acción inmediatamente. No lo deje, ¿verdad?, a paso del tiempo porque quedarán en palabras, sino poner su plan en acción rápidamente y seguir el plan hasta obtener la victoria. Queridos hermanos, quizás logre sus metas antes o un poquito después de su fecha límite, pero recuerde que persistir hasta lograrlo es lo más importante, ¿verdad? Punto número 5. La persistencia puede llegar a suplir las limitaciones humanas. Lo repito, la persistencia puede llegar a suplir las limitaciones humanas. Hay límites humanos, pero recuerde, Dios nos da nuevas fuerzas para ir más allá, ¿verdad? Y la letra número J es la gratitud. Siempre debería de haber en el corazón del que sirve a Dios un profundo agradecimiento por el privilegio que significa servirle. Desarrollar una actitud de agradecimiento hará que nuestra vida rebose de gozo cuando trabajamos para Él. Y la letra número K es el amor. El amor a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma es uno de los mandamientos más grandes y hermosos que nos dejó el Señor. Cuando ese amor existe en nuestra vida, se transforma en el motor que nos impulsa a servir y a bendecir a nuestro prójimo sin esperar nada a cambio. Qué hermosa enseñanza, querido hermano, que hemos recibido, ¿verdad?, el día de hoy. Una enseñanza tan hermosa, ¿verdad?, que implica tantas cosas, tanta enseñanza.
Recuerde, las incisos A, B y C que tomamos fueron las características de un líder. ¿Cuál es la característica de un líder? Lo hemos explicado, ¿verdad? Hemos empezado en la persona del líder, ¿verdad? Esta es la enseñanza que hemos tenido en esta preciosa hora, querido hermano. Y prácticamente para la siguiente lección, que sería la número 4, sería principios de autoridad espiritual. Este tema está súper interesante. Me gozo, querido hermano, con usted. Cada vez que tomo la enseñanza, cada vez que la leo, lo vuelvo a repasar y en verdad, hermano, ha sido de gran bendición para mi vida. Espero y en verdad lo logre entender como parte de su vida, como algo que necesita, como algo, ¿verdad? Una información. No desechemos la sabiduría, sino obtengamos la verdad, tengámosla y pongámosla por obra. Dios me lo bendiga, querido hermano. Es un sumo gozo servirle, ¿verdad? Estamos a su disposición. Aquí en las letras, en la parte de aquí, de abajo, ¿verdad? Está la información de nuestra iglesia, que los días de servicios, y si necesita de oración puede mandarnos un email al email que dejamos en pantalla. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en la siguiente enseñanza, que esto es para la gloria y honra de nuestro Dios. Bendiciones.